La Guardia Nacional Mexicana impidió el paso de la caravana migrante en Chiapas. Los uniformados bloquearon a los centroamericanos para evitar que siguieran su camino hacia Estados Unidos, luego de que cientos cruzaran el río Suchiate y se internaran en México desde Guatemala. Enlazamos con nuestra enviada especial. Aumentó a 18 la cifra de muertos por el coronavirus, con una nueva muerte fuera de la ciudad epicentro del brote. Tras 2 días de reuniones, la OMS anunció que el virus todavía no es una emergencia de salud global. Más de 40 líderes mundiales y sobrevivientes del Holocausto se dieron cita en Jerusalén para rendir un homenaje a la memoria de más de 1 millón de personas, en su mayoría judíos, que murieron a manos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Hola, ¿cómo están? Saludamos con mucho gusto a todos ustedes que nos siguen por la señal de France 24. Mi nombre es Alan Austria. Sean bienvenidos. México bloqueó nuevamente el paso a la caravana de migrantes centroamericanos que busca llegar a Estados Unidos. Cerca de 2,000 personas, entre ellas mujeres embarazadas y niños, cruzaron de forma irregular el río Suchiate, que separa a México de Guatemala, y desde Ciudad Hidalgo pidieron al gobierno mexicano refugio de manera formal, pero se encontraron con las fuerzas de la Guardia Nacional que les impidieron seguir su camino hacia Estados Unidos. Las autoridades mexicanas les propusieron a los integrantes de la caravana abordar unos autobuses para realizarles un censo, propuesta que algunos migrantes ya rechazan por temor a ser deportados. No pueden echar gas, no estamos haciendo nada. Miren, nos hicieron votar a los niños que hicieron allá. ¿Qué onda? Fuimos a migración, hicimos una solicitud a donde le decimos, por favor, queremos que los ayuden a dar los permisos para pasar a México. ¿Qué es lo que dijeron? No. Eso dijeron no. Entonces hemos decidido que no se va a detener. Entonces lo hacemos en la forma paz, sí lo pedimos, los disculpamos en el tema de las demás caravanas, lo que han hecho, y sí estamos de acuerdo en negociar con migración y que los puedan legalizar los estatus migratorios. No queremos violencia, si ellos la usan, nosotros vamos a retroceder y vamos a seguir a hacer lo que tengamos que hacer. Enlazamos con la enviada especial de France 24, Juliette Riaño, quien se encuentra en Ciudad Hidalgo, en el estado mexicano de Chiapas. Juliette, ¿cómo intentaron bloquear los elementos de la Guardia Nacional la caravana? ¿Usaron equipos antidisturbios, vehículos o incluso gases lacrimógenos? Hola Alan, buenas noches. Pues efectivamente la Guardia Nacional disolvió la caravana de migrantes centroamericanos al final de la tarde. Llegamos en horas de la mañana al punto de frontera Hidalgo, un punto en la carretera que comunica Ciudad Hidalgo y Tapachula, 15 minutos del puente Rodolfo Robles, que permite el paso del río Suchiate, precisamente por donde estos migrantes pasaron esta madrugada aproximadamente a las 5 de la mañana por el río. La Guardia Nacional llegó hasta ese punto, hasta la frontera Hidalgo. Eran 2,000 migrantes censados, al menos 50 mujeres embarazadas, familias completas, había niños pequeños, niños de brazos. Llegaron a esta zona, hicieron una barrera humana, los guardias nacionales lanzaron gases lacrimógenos, los migrantes no respondieron con violencia, por lo que esto pues no pasó a mayores. Lograron dispersarlos y al final de la tarde los subieron a autobuses de los servicios de migración. Nos informaron que serían trasladados hasta el Centro de Detención Migratorio Siglo XXI que se encuentra en Tapachula. Al final, el temor de estas personas, de los migrantes centroamericanos, es que puedan ser deportados. Juliette, ¿qué más te han dicho los migrantes sobre lo que les han ofrecido o lo que ellos piden? Bueno, pues a las horas de la mañana, Almadelia Cruz, delegada de la Comar de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, habló en ese punto con los representantes de los migrantes y ellos le pedían que garantizaran su libre tránsito por México. Decían en ese momento que su destino sería Ciudad de México. Ellos querían y pedían permisos de trabajo para poder pues sobrevivir. Pedían que por favor no los regresaran hasta Honduras o hasta El Salvador. También encontramos aquí guatemaltecos. Y decían esta mañana que este punto en la frontera de Hidalgo sería su punto de concentración hasta que las autoridades migratorias mexicanas les dieran respuesta. Pero pues como le comenté, al final de la tarde fueron subidos a los autobuses y los llevaron a la estación migratoria Siglo XXI. Juliette Riaño, pues muchas gracias por tu reporte, la enviada especial de France 24. Seguiremos pendientes con ella del desarrollo de noticias e información sobre la caravana de migrantes centroamericanos. Vámonos al impeachment, pues hoy los legisladores demócratas designados como fiscales en el juicio político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avanzan con la exposición de los argumentos que sustentan las acusaciones contra el mandatario. Es el tercer día del juicio político al presidente acusado de abuso de poder y obstrucción al Congreso. La parte acusatoria
tiene todavía cerca de 14 horas para presentar sus argumentos antes de que lo haga la defensa de Trump, y varios demócratas siguen demandando concesiones a los republicanos. Como vamos a explicar en mayor detalle en unos minutos, el presidente Trump nunca prestó mayor interés en la política estadounidense contra la corrupción que se dirigía a Ucrania. Tampoco le importaba la guerra en Ucrania. Él solo mostró interés en una cosa: investigar su oponente político. Esto fue confirmado inequívocamente por el testimonio de David Holmes, oficial veterano de la Embajada de Estados Unidos en Kiev. Ahora enlazamos con la corresponsal de France 24 en Washington. Buenas tardes, en la capital estadounidense, Diana Castañeda. ¿En qué se basaron hoy las acusaciones de los demócratas o cuál fue su estrategia, Diana? Hola, buenas noches. Los demócratas hoy presentaron pruebas que mostraban cómo el abogado del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, tenía varias anotaciones, pero su asistente personal, específicamente durante una reunión, escribió que la prioridad para el presidente Donald Trump era que el mandatario ucraniano revelara la investigación, más que condujera la investigación como tal. También intentaron probar la relación tan cercana del presidente Donald Trump con Rusia y cómo las agencias de seguridad en los Estados Unidos probaron la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales. Así que fue un día de una jornada extensa en donde cada uno de los miembros demócratas del Senado mostraron o trataban de convencer a los jueces de que el presidente debería salir de sus funciones y debería en este juicio declarársele culpable. ¿Qué sigue, Diana? ¿Qué se espera para mañana? Bueno, el día de mañana veremos una vez más las acusaciones por parte de los demócratas. Se espera que después sea el turno para los republicanos este próximo sábado, que tendrán también 24 horas distribuido en 3 días, y posteriormente en el proceso habrá 2 días de discusiones para que se mire si los demócratas lograrán avanzar en su idea de que se soliciten más testigos para este proceso, algo que los republicanos no quieren llevar a cabo. Pues muchas gracias, Diana Castañeda, por tu reporte, la corresponsal de France 24 en Washington. En otros temas, las autoridades chinas confirmaron la primera muerte por coronavirus fuera de Wuhan, el epicentro del virus. La víctima mortal se reportó en la provincia china de Hebei. Esto eleva ya a 18 el número de personas fallecidas y 570 los casos confirmados. Entre tanto, tras 2 días de reuniones, la Organización Mundial de la Salud anunció que el coronavirus todavía no es una emergencia de salud global, pero ante la epidemia, China prohibió las celebraciones públicas durante el Año Nuevo Lunar y además extendió a otras 2 ciudades la cuarentena. Andrea Rincón tiene el último. No era el nuevo año lunar que los ciudadanos chinos tenían en mente. No solo las celebraciones programadas para el sábado fueron canceladas ante la rápida propagación del coronavirus. Las autoridades chinas también ampliaron la cuarentena en otras 2 ciudades, además de Wuhan, epicentro del brote, aislando a cerca de 20 millones de personas, lo que equivale a la población del estado de Florida en Estados Unidos. Si nos fijamos en la orientación de la OMS, no ha habido ninguna sobre restricciones de viajes y comercio. El bloqueo excede la orientación que la OMS brinda y por lo tanto el bloqueo a más de 11 millones de personas no tiene precedentes en la historia de la salud pública. Pero la situación se complica en Wuhan. Los alimentos empiezan a escasear y la preocupación a extenderse. Vivimos en Wuhan con nuestro hijo y los padres de mi esposo están en Chongqing esperando que su hijo y su nieto regresen a casa para el nuevo año lunar. Ahora no sabemos qué hacer. Para evitar el pánico colectivo, el gobierno chino prometió tomar todas las medidas para contener el virus. China mantendrá una actitud abierta y transparente, informará sobre cualquier brote y mantendrá una estrecha comunicación con la Organización Mundial de la Salud y países y regiones como Japón y Taiwán. El virus ya cruzó fronteras y se está propagando rápidamente. Tailandia, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Estados Unidos confirmaron contagios y ahora Vietnam, Hong Kong, Arabia Saudita y Singapur también. Canadá estudia posibles contagios. En los 5 continentes, especialmente en Asia y Europa, están extremando medidas para evitar que el brote se convierta en una pandemia.
Se espera que la Organización Mundial de la Salud anuncie si declara una emergencia. Nos vamos a Europa. La ley del Brexit pasa su trámite final con la firma de la reina Isabel II. La monarca aprobó el proyecto elaborado por Boris Johnson y que regula los términos del divorcio del Reino Unido de la Unión Europea, a 8 días de que se haga efectivo. También en Bruselas, el Comité del Parlamento Europeo para los Asuntos Constitucionales aprobó las condiciones de la retirada. Y más de 40 líderes mundiales se dieron cita en Jerusalén para el Foro Mundial del Holocausto, organizado para conmemorar el aniversario número 75 de la liberación de Auschwitz, el mayor campo de exterminio del régimen nazi, donde murieron más de 1 millón de personas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, su homólogo francés, Emmanuel Macron, el príncipe Carlos de Inglaterra, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y los presidentes de Alemania, Italia, Austria y Argentina se comprometieron a luchar contra el antisemitismo. Y por primera vez un jefe de Estado alemán habló en un acto de este tipo. El presidente Frank-Walter Steinmeier hizo una oración en hebreo. Por su parte, el anfitrión, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, pidió ejercer una mayor presión sobre Irán. El pueblo judío ha aprendido las lecciones del Holocausto, tomar siempre en serio las amenazas de quienes buscan nuestra destrucción, enfrentarlas aunque sean pequeñas y sobre todo, a pesar de que apreciamos profundamente el gran apoyo de nuestros amigos, tener siempre el poder para defendernos nosotros mismos. Y en unos días también, el 27 de enero, se conmemora la liberación del campo de concentración de Auschwitz. France 24 estuvo con un grupo de personas que visitó el campo. Una de ellas es sobreviviente del horror que allí sucedió. Visitan el escenario de una de las peores atrocidades de la historia. El grupo de franceses tiene una invitada especial entre ellos. Esther Zenot, de 92 años, ha estado aquí antes. La trajeron los nazis cuando tenía 15 años. El grupo ve cara a cara la evidencia del genocidio. La mayoría de las víctimas fueron judías como Esther. Ver esos zapatos de niños me rompe el corazón. El grupo llega a una de las cámaras de gas. Ven los hornos crematorios en silencio. Es la primera vez que Esther entra a uno de estos cuartos. Van cerca de Birkenau, donde los trenes llenos llegaban desde Francia. Los judíos deportados eran divididos entre los débiles que serían exterminados y aquellos capaces de hacer trabajo forzado. Esther recuerda claramente el día que llegó. Al llegar al portón, cuando venías de un país civilizado, sentías como si llegaras al infierno. Había una columna gruesa de humo, un olor nauseabundo por todo el corredor principal. Vimos cuerpos en el piso, perros que saltaban a personas que parecían cuerpos sin vida. Era difícil de imaginar. En este lugar vivió durante 16 meses. En estas barracas que podían resguardar a 1000 personas, 6 mujeres eran asignadas en cada fila. Cada una tenía que tener su cabeza rapada y le estatuaban un número que hacía de nombre. Esther sobrevivió, pero su hermana no pudo. Murió en una de las cámaras de gas. Ella me dijo, prométeme que si sales de aquí contarás la historia de lo que sucedió. Así la historia no nos olvidará. Cuando volví esa noche luego del trabajo ya se la habían llevado. Verla morir como... La muerte viene de muchas maneras, pero... En fin, seguimos vivos. Hoy, Esther es la única sobreviviente de 7 hermanos. Fiel a su promesa, cuenta su historia con devoción. Su voz, ese día, rompe el silencio del campo de muerte nazi más grande que existió. Llegamos al final de esta emisión. Les agradecemos mucho su compañía. Les recordamos, la información no se detiene en france24.com. Disfrute de su noche.